Bienvenidos a el podcast en el cual un psicoanalista, un maestro de música y yo charlaremos al calor de las cervezas sobre situaciones, experiencias y problemas que todos, absolutamente todos, tenemos. Buenas tardes. Pues primero que nada decirles que si escucharon el pasado y aún así decidieron volver a muchísimas gracias, los amo. Espero que estén teniendo un excelente día y pues paso a presentarme. Yo soy Juan Israel, Juan para los compas. César. César Barrón, César para los compas. Eric Escalante, Y Juan para los compas, con para los eso. no compas, socios, todo lo que se agregue. Desde luego es que se te olvidó ahí ese pedo de no, hay que mantener el anonimato. Pero ahí, ya soltaste el nombre, ahorita mañana nos avientas la curva, de una vez. No, andamos en esto. Bueno, quería empezar. Este fin de semana nos reunimos la familia para platicar para celebrar el cumpleaños de mi mamá. Y pues ahí platicando, a mi mamá se le ocurrió soltar una de las anécdotas más enternecedoras y psicológicamente más traumantes para mí, el momento en el que me di cuenta de que estaba creciendo. Entonces, bueno, a grandes rasgos ella platica que cuando ella trabajaba en la maquila, aquí en Ciudad Juárez hay muchas maquilas, ella nos llevó a un día de campo y estaban repartiendo bolsas para los niños, bolsas de dulces. Y cuando no me dieron una bolsa de dulces a mí, me quedé tan trastornado a grado de que lloré. Espera. Sí. Yo pensé que te habías dado cuenta que habías crecido porque tu cuerpo Sí, había sufrido ojalá hubiera sido de transformaciones. una forma más así de, descubrí vello en pecho, Me está vello en saliendo quién sabe dónde. No, pero fue por la bolsita de exactamente de dulces. que no me dieron bolsa de dulces y me di cuenta, no. chingado, ya no soy un niño. Okay. Es que, primero que nada, para entrar en contexto, no es como que esto haya pasado a los 15 años. Yo me empecé a desarrollar, a presentar síntomas de crecimiento a muy temprana edad. Yo desde muy pequeño tengo bigote, desde muy pequeño tengo vello en pecho, desde muy pequeño tengo, o sea, todos los síntomas de la pubertad me llegaron, por lo que leí, llega a los 11 años. Yo desde los 9 ya andaba presentando todo ese, etcétera, ya me estaba creciendo. Entonces, supongo que a mí que me llegó bastante atrás, sí me llegó de golpe, porque yo quería una bolsa de dulces. También atrás. Porque no me chingues, o sea, Empezaste a experimentar velocidades atrás. Entonces, quería iniciar con la pregunta psicológicamente, ¿qué pasa con una persona, un niño, un puberto, cuando descubre por primera vez estos cambios? Bueno, pues es algo interesante porque pues el puberto en este caso pues no se lo espera, o sea, como decía, ¿no? Muchas veces hay niños que crecen muy rápido, no solamente en el desarrollo de su sexualidad, ¿no? Sino también a lo mejor crecimiento físico y que ya no pueden disfrutar de los beneficios de ser niño. En este caso, lo que tú platicas es el hecho de ir a un evento que quizá habías generado expectativas porque es un evento infantil donde ya sabes de todos los beneficios que obtienes. A los niños les gusta ir a ese tipo de eventos por los beneficios que se obtienen y resulta que no tienes esos beneficios, ¿no? Entonces, sí hay un choque psicológico, sí lo hay, es como voy a decirlo así, un pequeño despertar, quizá donde te estás dando cuenta que tu cuerpo está cambiando y que debe cambiar. Y llega una especie de duelo incluso con algunos niños, no todos, pero algunos niños representan una especie de duelo porque están perdiendo la niñez y muchos de ellos terminan por resistirse incluso. Ok, pero aparte bueno, se habla mucho de los cambios físicos y mentales, pero el social, ¿no? Porque cuando llegas a ese punto te quedas en el limbo porque ni eres niño ni eres adulto. Entonces, vamos a poner el contexto de una fiesta. Ni puedes estar con los niños ni puedes estar con los adultos. Entonces, el adolescente queda en ese sándwich de roles sociales, por así decirlo, Ajá. de niños y adultos. Entonces, yo creo que también parte de ahí la rebeldía, ¿no? Sí, de hecho, el contrario es muy bueno. Una vez tuve una terapia con una señora que pues, vivía sola con su hijo y de repente el niño a los 10, 11, bueno, 11, 12 años empieza a comportarse distinto, a ser un poquito más apartado de su mamá, más retraído, de ser un niño sociable, de ser muy retraído, de tal forma que lo lleva a terapia. Cuando lo lleva a terapia nos damos cuenta que el niño lo que necesita es un desodorante porque ya empieza a oler feo
y se empieza a retraer de todo el mundo y él no sabe decir, mamá, o sea, anda chillando la bisagra. las axilas están ya oliendo. Rechilando. Entonces, como la mamá es, ya sabes, la mamá, pues es un pan de Dios, las mamás. Entonces, pues no logra darse cuenta, o si se da cuenta, a lo mejor también suele pasar que no tienen esa confianza con su hijo, pero el hijo terminó siendo un retraído total, o sea, de tal forma que tuvo que llegar a terapia. Cuando me pregunta qué es lo que tiene el niño, pues es sencillo, ¿no? O sea, ella puede tener una plática con un adulto, en este caso, pues tener que ver un poquito con la función del padre, ese es el papel del psicólogo, y es ahí donde el niño puede tener la confianza de decir, pues que se aísla porque quiere un desodorante. Entonces me dijo, ¿qué necesita mi hijo? Pues compra un desodorante y se acaba el problema. O sea, puedes pensar, es tan pelada, pero cuando no ves el problema de dónde se origina, ¿no? No es tan pelada porque no lo ves. O sea, la solución a lo mejor la tienes hasta en este caso, en tu peinador, ¿no? Agarras un desodorante y se lo da. Pero todas esas cosas sociales y ese contexto de que el niño no dice, de que no sabe qué está pasando, porque no damos por hecho de que cuando va uno cambiando, pues van cambiando las cosas y uno se va enterando, pero a veces no te enteras, ¿no? Tú tuviste la suerte que te dijeron, ¿sabes qué? Pues te bolsita animada. Ahí está. Sí. Se mamaron. Sí, se mamaron, güey. Yo me acuerdo cómo lloré nada más. Digo, nada, te pasa. Entonces, citando algunos otras veces que hemos platicado, el pedo viene entonces, porque lo que dice César es un problema de comunicación entre la madre y el hijo. O sea, el niño no hallaba cómo exponer y decir, ¿saben qué? Pues sí, me estoy queciendo, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y la respuesta era tan sencilla como un desodorante. Pero entonces el problema viene desde antes, inclusive de que empiece la pubertad. ¿Qué dinámica hay entre la madre y el adolescente? Que no hay la confianza de decirles, ay, que me está chillando la bisagra, no me le puedo acercar ni a mis compañeros ni a mis compañeras porque huelo culero, y es por eso que me aparto. ¿Qué rol cumple cada parte de los padres en la adolescencia? Sí, lo hemos hablado, ¿no? En otros programas, en cuanto a la función del padre y la función de la madre, ¿sí? Incluso yo he conocido casos de personas que me platican ya grandes, me platican que mujeres que no sabían lo que era la regla, no sabían qué era el periodo, y era una broncototota, ¿sí? Donde la mamá le decía, no, pues ponte esto y ya, o sea, pero era algo vergonzoso incluso entre madre e hija, ¿no? La diferencia, ya culturalmente ya estamos un poquito más cambiados, que bueno, porque es salud, hay que tomar en cuenta que esto es de manera saludable, pero como tú bien dices, tiene que ver con la confianza que pueda haber entre padres e hijos, pero para esto hay que entender que el padre debe estar, estoy generalizando padre y mamá, el padre debe estar informado y saber que si para él fue difícil, tiene que informar a su hijo. O sea, esto está dentro de la función del padre y la función de la madre. Hay que tomar en cuenta que hay gente que no quiere tomar esa función o le da miedo tomar la función. Mucha gente no quiere tomar la función del padre porque cree que va a traumar a su hijo. Sí, y más en esas cuestiones sexuales, como tú mencionabas. Esperar que dicen, en la escuela le van a hablar de eso y a mí ya También. nomás me va a tocar comprarle sus toallas, ¿no? Sí, Así. Entonces aguanta. Si alguien llega a pensar, en la escuela le van a enseñar eso, ¿qué hay de la gente que está en contra de la educación sexual? Porque pasa mucho, eso ya es un tema también para otro episodio, Sí, será muy bueno. pero al respecto de la educación sexual, normalmente a muchas personas nos ha tocado que por lo mojigato de los padres de nuestros compañeros se hace un desastre a grado de que orillan a la escuela a enseñar a tener la educación sexual, pero lo más superficial posible. Este es el pene, esta es la vagina, fin. O sea, pero ¿en qué influiría también, qué influiría el que no haya la educación sexual competente en la actitud inclusive de un adolescente? Es que, bueno, es necesario. Yo sí creo que está mal abordada la cuestión de la educación sexual en las escuelas. No estoy totalmente actualizado, debo decirlo, pero hasta donde yo tengo conocimiento de cómo se aborda, yo creo que está mal abordado porque es cierto que se debe abordar desde el tema biológico, fisiológico, pero también yo considero que debe ser desde lo emocional. Sí. ¿Sí? Para que la persona sepa, para que el joven, el puberto sepa que está experimentando cuestiones hormonales, ¿sí? Que lo van a hacer cambiar
podemos decir que la mejor etapa de un ser humano es la niñez, ¿no? Salvo los traumas que nos dejan nuestros padres y la sociedad, ¿no? Que está bien cabrón, pero... Sí, que eso pero lo venimos, que lo arrastramos hasta exacto, los últimos días. Es buen momento la niñez porque todavía no te das cuenta el desmadre que te hicieron y lo que vas a vivir. Exactamente. O sea, bendita la ignorancia, la Exactamente. inocencia más bien, ¿no? Exactamente, la inocencia, ¿no? Dice un buen amigo, dice, pues actúa con la seguridad que le da su ignorancia, ¿no? Entonces, el ser niño es precisamente esa parte de la inocencia que tú mencionas, que se supone que es la mejor parte. En la transición de la pubertad, como tú mencionas, no todos son agraciados, en el sentido de que quizá en mi caso fue muy próximo, muy rápido, como tú dices, ¿no? Espérame, yo tenía 9 años, ya tenía bigote, ¿qué pasó? O sea, cuando en realidad los jovencitos hasta la secundaria, a los 12 años, empiezan a tener bigote, ¿no? Sí. Entonces ahí ya tú sales de la norma y ya no eres agraciado en ese sentido. Igual también tiene que ver el contexto, porque si tú convivieras con tu papá y tu papá es bigotón, pues a lo mejor ahí sí sería diferente. Ahora tú les tendrías empoderado en ese sentido, en el cual yo tengo bigote, ustedes no, culeros, ¿sí? Y me los voy a chingar. De hecho, hay cierta presión de decir bueno, a ti ya te salió bello, a ti no, y ahí como que ahí se distinguen los niños de los hombres, por así decirlo, los que ya tienen bello en ciertas partes y los que no. De hecho, hay el dicho de ya tiene como peluche en el tablero, ya está grande, ya tiene peleas en el Coliseo, ¿sí? Ya tiene películas en el matiné. Entonces, ya como que dicen, ahí dividen, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo podría pensar entonces no es, porque ya lo decías, llega un punto en el que te notas no agraciado. Entonces, el primer síntoma así físicamente sería el cambio físico, el olor, el vello, pero entonces mentalmente sería el compararte con tus compañeros y darte cuenta de que eres distinto, o tanto como que no has empezado a cambiar, a tanto como que ya cambiaste demasiado y a tus compañeros no les ha pasado absolutamente nada, que es mi caso. Yo de repente ya tenía vello en pecho, mis compañeros me decían, mira, tengo un vello en la axila, y yo así de, ¿cómo te explico que yo ya me rasuro la cara? O sea, es mío porque te abracé. Entonces, o sea, entonces el primer síntoma sería, ya me di cuenta de que soy distinto. Exacto, Entonces, sí, y en la cuestión social, como tú mencionabas, en ese sentido, los niños están experimentando la sensación de ser uniformes, sí, ser todos iguales, ¿no? Y de no quedarse atrás, ¿no? Exactamente, no quedarse atrás. Y eso, lo voy a decir así, no siempre sucede, pero tiene que ver mucho la culpa a los padres, que están comparando a los niños siempre. Y es algo, y a lo mejor lo voy a decir más como trauma personal, debo decirlo, pero es una chingadera porque siempre están comparando a los niños, ¿no? Ah, mira, el mío tiene 4, el tuyo tiene 5 y el mío es más grande que el tuyo. El mío corre más rápido que el tuyo y el tuyo. Ah, pero el mío aprendió a leer más rápido. Ah, sí, pero el mío es más fuerte. El mío brinca, el mío se arrastra. O sea. Y entonces ahí es donde viene la cuestión, donde se supone que el niño busca la uniformidad para precisamente caer en la normalidad. El problema aquí es que hay que entender, y esto es una cuestión que los padres deberíamos de saber, es que el proceso del niño, de todos los niños, es distinto. O sea, me estoy refiriendo desde que naces. O sea, todo nació, mi hijo ya gatea, el mío todavía no. Sí, y desde ahí ya está. ¿No? Y está bien, eso es algo, sí es algo preocupante porque ya empiezan a compararlos. Entonces, ahí están generando, los padres siempre generamos, es algo malo, pero siempre generamos expectativas en nuestros hijos, de tal forma que estamos presionándolos sin darnos cuenta, cuando en realidad es un nuevo proceso. Ok, entonces aquí estamos develando algo más cabrón, que en la adolescencia ya no tienes esa inocencia y ya te das cuenta y por eso te duele, por eso adoleces, ¿no? Eso es una parte de la adolescencia, de tomar conciencia de que no eres lo que se espera de que seas. Sí. Cuando no cumples la norma. Así es. Y aunque la cumplas, casi siempre tu perspectiva va a estar en otro lado que no es lo que tú tienes, ¿no? Sí, así es. A los 16 años un niño, a los 16 años llega a terapia todo puteado. Por lo que tocas decir. Justamente por eso. Hay que entender, la pubertad es una etapa muy bonita donde el psicoanálisis dice que es cuando se cae, por así decirlo, el último velo, ¿sí? Donde empiezas a ver muchas cosas que antes no veías. Y más aún todavía referente en la parte sexual, porque que genera más expectativas, ¿sí? Pero un jovencito de 16 años llega a terapia puteadísimo, cabrón.
¿Por qué? Porque la niña arregló a los 9 y las amiguitas hasta las 11, ¿sí? O porque arregló hasta los 14, ¿sí? Y eso ya le genera ese problema de todas ya compran sus toallas y yo no. Sí, o sea, como vienen buscando esa parte de la aceptación, en la secundaria esa parte de la aceptación es bien, bien importante para los jóvenes. Hay que recordar que los jóvenes en la secundaria, sí, están mal proporcionados. O sea, chavitos, a lo mejor pocos chaparritos, pero los brazos bien largos, ¿sí? O sea, están en la etapa del crecimiento, es una etapa muy interesante, pero vienen jodidos. O sea, si tú buscas la generación de fotografías de tu secundaria, cabrón, vas a darte cuenta que vienes todo mal pinche formado, porque es la etapa donde vienen los cambios principales. Y primero te crecen los brazos, y después te crece el tronco, y después las piernas, después las orejas. Pero lo que debería crecer... Nada más, Y no. nomás, Y por eso casi se la arrancan. No, pues, yo creo. no puedo quejarme en ese sentido, pero sí. Ok. Otra cosa entonces, ya empezando con los cambios y esto, cuando le metes el factor sexual, cuando te das cuenta ok, ya empiezo a presentar vello, ya... inclusive hay una serie muy buena de Netflix que se llama Big Mouth, en el cual abordan la pubertad y la adolescencia. Y uno de los problemas principales era un amigo ve sin querer el miembro del otro amigo y se da cuenta de que pues, lo tiene relativamente grande. Y ese güey se mira a sí mismo y se queda de, cabrón, ¿qué pedo? ¿Eso cómo puede afectar a la persona en sí? Porque yo supongo que hemos escuchado mucho y de hecho yo desde niño he escuchado esta frase y que bueno, cuando niño no sabía el tamaño no importa o el tamaño sí importa. Y llega un punto en el que eso del apreciar y darte cuenta de que están madurando primero que tú, que ya lo tratamos, pero ahora en el ámbito sexual es de, cabrón, Pero- ¿qué pedo? Ok. Antes de entrar con eso, me hace ruido una cosa. Lo sexual, el primo de un amigo, Ajá. en lo sexual puedes despertar desde niño, o sea, puedes tener atracción sexual desde claro. niño, o sea, Okay, sí, es sí. importante, es buen tema. O sea, puedes ver una maestra, una mujer o algo y te Sí. puede atraer, obviamente no hormonalmente y no así con la misma Mentalidad. intención o mentalidad, pero sí hay una atracción sexual, o sea, sí te sabes definido en cuanto a un gusto que tienes por el sexo opuesto, el mismo, el que sea, ¿sí? Pero sí sabes que existe esa parte sexual. Ya cuando entras a la pubertad y todo, creo que es hasta más fuerte porque ya no solo entras en el campo de la conciencia sexual, sino de la competencia sexual, porque las mujeres también, que si son delgaditas, que el pecho, que si las pompis, Exacto, el hombre sí. empieza a saber todas esas cosas, esas comparaciones. Pero yo creo que el despertar sexual viene desde mucho atrás, ¿no? Sí, eso es una pregunta muy interesante. Estamos en el 2020 y todavía la gente no conoce que existe una sexualidad infantil, ¿sí? Desde la etapa o en el momento de la vida del niño en que empieza a darse cuenta, primero que nada, cuando le quitas el pañal es como un aislante de lo sexual, porque tiene saturado o tiene totalmente anulado el órgano sexual, ya sea femenino o masculino. A la hora de que le quitas el pañal al niño, tú vas a darte cuenta, los padres, yo creo que ya lo saben, lo han experimentado, le quitas el pañal a tu niño y el niño empieza a conocer su cuerpo, es cuando empieza a conocerlo, y empieza a darse cuenta que se puede tocar y es agradable. Hay sensación. Hay sensación, así es, ya, o sea, ya los órganos sexuales vienen despiertos desde que nacen, ¿sí? Entonces, desde ahí ya empieza una sexualidad infantil, por supuesto, se especifica, es infantil, como tú lo mencionabas ahorita, no es una sexualidad adulta, es muy distinto esto, hay que aclararlo. Pues de tal forma que de repente ves al niño ahí toqueteándose y los papás cometen el error de decir, a ver, déjese ahí, cabrón, se lo voy a cortar. Y ya estás generándole un trauma al niño Y un morbo, ¿no? castración y un morbo también, así es, porque, cabrón, o sea, si me lo estás prohibiendo, ¿por qué lo prohíbes, no? ¿Qué es eso? Me ha tocado ver que niñas se andan frotando también sus partecitas con el sillón, con la silla y la chingada. Y los papás, esta cabrona va a ser bien huila, ¿no? Entonces, es una ignorancia bien cabrona ese pedo. En uno de los casos, en otros se preocupan, ¿no? Y otros se asustan, se preocupan porque la niña lo está haciendo, porque el niño lo está haciendo. Entonces,
hay que ver que hay un grado de normalidad, o sea, hasta cierto punto es normal que lo hagan, vamos a lo mismo, o sea, el niño puede experimentar ansiedad y tocándose sus partes erógenas, son partes erógenas, el aparato reproductor, puede disminuir la ansiedad. Entonces, eso es lo que está haciendo. El niño está experimentando una situación de ansiedad y está buscando la autosatisfacción. Por eso se le llama la masturbación infantil, se llama, en algún momento se ha llegado a mencionar así, sí, pero que es normal y que se le debe tratar al niño como, cuando me preguntan a mí en terapia, oye, mi hijo se está tocando o mi niña se toca demasiado, ¿qué hago? Ah, no, explícale que es una parte delicada y que no puede tocarse porque trae las manos sucias y puede infectarse y le va a hacer daño, porque eso es la verdad. Entonces tú ya hablas con tu niña, con tu niño, le dices que no lo esté haciendo porque le va a generar, o sea, puede ensuciarse con las manos. O, y es que, bueno, dos cosas. Cuando pones estas dos palabras, masturbación e infantil, prendes la Sí, mecha, ¿no? exacto. Dices, Sí, no, o sea, como, sí, ese es el, sí, pero no es, o prendes sea, todas las alertas pensando que sí, así involucran es, todo lo que condenan sexualmente. así Sí. es, totalmente. Sí, Por- lo- por- la, Y, la, la creemos, creemos que se hace hasta inclusive con la misma malicia que la podría hacer un adulto. y Exacto, que los va a marcar de por vida y que exacto. vas a ser o que vas a ser un pedófilo, que vas a Ajá. ser un asesino serial o alguien que tenga un pedo con eso, Sí, sí. sí. O sea, creemos Ajá, eso. Ahora, otra de las cosas es si ocurre esto con un niño, lo puedes tratar como si, ¿sabes qué? Es que esas cosas son privadas, se tienen que hacer exactamente, en un lugar, es como hacer del baño, ¿no? Al niño, no nos cuesta nada exacto. decirle al niño que tiene que cerrar la puertita cuando va al baño, Sí, que esas son sus olores, sus cositas privadas allá, así es privado. ¿sí? Pero el, el problema que estamos generando, ahorita que decías de los padres, ¿por qué no abordan eso? Es porque le tenemos miedo a ciertos temas porque son tabús, Exactamente. son tabús. Entonces, cuando los abordamos desde el tabú, le ponemos otras cargas que generan morbo, porque el morbo, si te dicen a ti, no busques en cierta parte de la cocina, tú sabes que hay galletas o algo, Ahí va a y estar. sabes que hay un beneficio y un placer. Entonces, si lo hacen con una parte de tu cuerpo o algo, dices, aquí algo, Ajá, porque ya empiezas a desconfiar de tus papás. exactamente. Ya sabes que todo lo que hacen y todo es como que no en tu contra, pero para que no seas feliz. Entonces yo creo que también ahí por eso se rompe la comunicación, porque hay una pelea, no como pelea, pero se quiebra algo, donde el hijo cree que el papá no lo deja ser feliz o no lo deja tener Sí, placer. sí. Así es, porque todo es prohibición para el niño, desde que empieza a gatear. ¿Por qué? Porque de repente ya va para el calentón, para el calentador, y de repente ya se dice, hey, no te vas para allá. Y el chiquillo le vale mal, o sea, está experimentando. Entonces viene la prohibición. Debe existir la prohibición para 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 la conservación, la exactamente, conservación de la para la vida. conservación de la especie, totalmente. Sí. Entonces, efectivamente, viene experimentando negaciones. Si tú te das cuenta, las primeras palabras que aprende el niño a hablar, por lo general es mamá o papá, y luego pues teta, y la otra a lo mejor es no. Primero aprende a decir no y luego pues sigue. Hay niños que todavía tienen 5 años y no saben decir sí. ¿Saben? La única palabra que saben, bueno, además de otras, por principal, no. Porque es la prohibición precisamente que debe existir, no es malo. La gente que está pensando, es que mi hijo, no. Hay que darse cuenta que es parte de un proceso y que es preferible que vaya por la prohibición precisamente para la conservación. Sí, Porque porque el si niño todo no es sabe. sí, si tú estás pensando como padre que todo es sí para mi hijo, se te va a morir bien pronto. Que te diga, es que se me antoja, no sé, chingarme unas tachuelas con chile, pues órale. O sea, Exacto. Ajá, que suena como tierra, suena como las hormigas y chingadera y media. Entonces, de ahí viene esa parte. Pero sí, o sea, en la cuestión sexual es vamos a decir que es el primer velo que se le cae al niño cuando sabe que tiene un aparato reproductor, bueno, no sabes, o sea, tiene una parte erógena, empieza a experimentar, a tocarla, luego se da cuenta que hay una niña y viceversa, que tienen otro que es diferente a ellos, y luego llega esa etapa donde siempre están fijándose con los papás qué están haciendo. Si se besan, si la abrazan, si se toca, si no, si le ahí agarras la nomás están pompi. viendo a ver qué chingados. Y hay que dar, ajá, exactamente, ¿no? Que le agarra la nalga o algo. Entonces el niño va a estar ahí al pendiente. ¿Por qué? Es normal, porque el niño está aprendiendo cosas nuevas.
pero vamos a lo mismo, como tú decías, no es un morbo por parte del niño, es el mismo conocimiento como saber que sale agua de un tubo, como saber que un aparato calienta, tienes esa misma curiosidad, ¿sí? Por eso se decía que el segundo velo que se quita, y por así decirlo, casi casi definitivo, es en la pubertad, porque ya experimentó una sexualidad infantil, ¿sí? Que viene con el juego infantil, de hecho, hay que tener cuidado con eso. El juego infantil, con las primitas, con las vecinas y todo eso, se hace un juego sexual infantil, que mientras sean de la edad es normal, pero sí, otra vez vamos al mismo, debe haber prohibición, ¿sí? Debe haber prohibición desde todo ese proceso. Llegan a la etapa de la adolescencia, bueno, de la pubertad, y se cae el último velo, donde ahora sí veo ya a las mujeres de una manera distinta, ¿sí? Okay. Y pegadas con lo emocional y con la intelectual. hormona, ¿no? Sí, Porque sí. lo hormonal es algo que no hemos caído en cuenta. Es más fuerte que la razón. Y ya de grande y todo, o sea, Es como instintiva. pensémoslo así, tú de adulto, ya sabes todas las cosas de la prevención. Un momento así donde traes la hormona, todo lo que da, ¿te frenas? Pues depende. Sí, pero Sí. la emoción la traes a todo. Sí es diferente la cuestión hormonal o incluso la energía hormonal en el puberto al adulto. Sí. Sí, hay que decirlo. Hay más fuerza hormonal en el adolescente, y es por eso que es la etapa en la cual un puberto es más débil. Pero bueno, también en el adulto, yo creo que también juega un papel importante que el adulto dice, me puedo esperar porque ya lo he experimentado, ya lo he vivido. Exacto. Y hay un mañana. El adulto, Así es. algo de la experiencia es que sabes que puede volver a pasar otra vez. Y en el adolescente no, es obvio nunca. Es obvio Exactamente. porque llegan mis papás, porque sí. Bueno, pero también a donde iba es cuando ya eres un niño que te vas no por la vía de la prohibición, sino que es parte de la conservación, el no, 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 no. Dices, es que no me voy a tener a explicarle porque no va a entender por qué es un niño. Y cuando llega al adulto, crees que sigues en la misma. Exactamente. Y no apelas a la conciencia, no decirle, mire, ¿sabe qué? De hablar bien con el alumno. ¿Por qué? Porque lo consideras todo. O sea, hay que ver también cómo nos vemos, el padre al hijo y el hijo al papá. ¿Sí? No en todos los casos, pero hay le podríamos decir que es un sesgo de la conciencia, que el papá piensa que el niño es tonto y se va a morir, y el niño piensa que el papá no es que sea tonto, pero no, que no puede más que lo que el niño tiene más fuerza y puede más que él, ¿no? Hay como que esa lucha interminable, ¿no? Así es. De las que, entonces, llegamos a la adolescencia y llegamos con ese mismo modo de la prohibición, ¿no? Eso puede ser... Así es, sí. O sea, entonces podemos suponer que la gran mayoría llegamos bastante jodidones también a la pubertad, porque lo mencionabas ahorita, tienes pacientes de 16 años y llegan bien jodidos, pero pues eso no es de poco para acá, eso es algo que se viene gestando de toda la vida. Entonces, cuando llegas a la edad en la cual ya empiezas a tener contacto, e inclusive puedes llegar a sentir esa misma privación, esa privación que vienes arrastrando desde niño, a la hora de tú, en un momento privado con alguien más, te puedes privar. Y eso puede inclusive crear problemas a la hora de hablar de la sexualidad ya en la adultez. Vienes arrastrando complejos que te pueden... Porque he escuchado muchísimo hasta en la comedia hablar de que una muchacha se burla de un sujeto por su miembro y el vato crece súper traumado toda la vida respecto a su propio, ya van 2 veces que lo de eso, no es alusión a mí mismo, por supuesto que no, pero sí puede causar un pedo, o sea, inclusive aunque no haya un problema respecto a las proporciones físicas, escuché alguna vez una anécdota de un morro, a un sujeto al que que pues obviamente estaban en la secundaria, le estaban moleste y diciéndole que no tenía pene. Y eso era por parte del entorno social en la escuela. Y llegó un punto en el que el sujeto tan fastidiado y tan molesto se levanta y se baja los pantalones enfrente de todos en el salón para demostrar que sí tenía.
Y pues la historia tiene un desenlace bastante gracioso. Resulta que el vato estaba súper proporcionado. El vato estaba impresionante. A grado de que todo el mundo se quedó de, oh, cabrón, no, entonces sí tienes, carnal. Pero eso, el no tener una buena primera experiencia con alguien más, o sea, ya hablando de todo lo propio, que ya lo mencionamos, tanto la masturbación como los primeros autotoqueteos. No, ¿Qué Cristian. sucede cuando tenemos una mala experiencia con otra persona? ¿Cómo? ¿Qué sucede? ¿Qué podría echar a perder? Porque obviamente es una situación en la que cualquier cosa podría salir mal, pero ¿qué podría afectar y qué podríamos venir arrastrando desde las primeras experiencias con la otra persona? De hecho, siempre salen mal. Sí, Siempre, o sea, sí. las Ajá, primeras veces es donde, que, ¿verdad? exactamente. Supongo que depende mucho y también de aparte, la edad a la que tienes sí, tu primer encuentro con alguien más. si eres joven, ¿no? Estás escuchando, entiende una cosa, las primeras veces son como ensayos, ¿no? Sí. Ensayo y error. Sí, ensayo y error. Exactamente. O sea, tienes que darte cuenta que, lo decían ahorita, es un ensayo de error, va a haber, evidentemente, pues, no eres experto, va a haber errores, de eso se trata, pero no debes generar tantas expectativas, y así debería ser. Es por eso que antaño se trabajaba esto desde la parte de educación, que tenías que esperar un poco más, porque, pues, güey, es un puñetas, güey. Sí, o sea, tienes la cabeza llena de chingadera y estás experimentando cosas que conllevan una responsabilidad. O sea, hoy en día te dicen, toda la campaña que existe ahorita es sexualizar a los jóvenes y ya están empezando a sexualizar a los niños. Sexualizar a los jóvenes en el sentido de que, güey, se te paró, güey, coge, güey. ¿Sí? Y sé feliz, esa es la campaña lo que te dicen, ¿no? Pero no te dicen que lleva una responsabilidad, cabrón. Es como cuando ahorita decías, los cigarros traen fotografías de ahí de cáncer y la chingada. Pues los condones deberán traer también fotografías de niños y abortos y la chingada, güey. Claro. ¿Sí? Porque para eso es el pinche condón. Pero si somos honestos, o sea, un puberto no va a tener la madurez emocional para estar usando un pinche condón. O sea, ya cayó, no te lo decíamos, es hoy o nunca. Y si no es hoy, créeme, te vas a quedar toda la pinche vida con que la cagué, la que me la tuve que ver. Pero bueno, entonces aquí la cuestión aquí, a lo que yo voy es de que si eres joven, eres adolescente, tienes que saber, primero que nada, que si te vas a equivocar, o sea, además, vas a equivocarte. Ve tranquilo con eso, te vas a equivocar. Y otra cosa muy importante, quizá el hombre, no sé cómo se maneja ahora, bueno, igual, hombre y mujer. El hombre está generando expectativas si quiere de quedar bien con la mujer, desde ser buen dotado, de ser masculino, de tener experiencia, y la mujer quiere hacer lo mismo. A final de cuentas, cuando los dos acepten, si tú eres mujer, si tú eres hombre, estás en la pubertad o en la adolescencia, acepten que son inexpertos, relájense, es normal, así va a ser. Ahora, el hombre se me hace raro porque el hombre quiere verse lo más experimentado posible y la mujer lo menos. Sí, Ya no tanto, ¿eh? ya no, ya no tanto, Ya no tanto. pero había como que ese de acá a pensar de mí si hago esto, ¿no? Bueno, son también generacional ese tipo de situaciones. Pero vaya, es lo que estabas contando de que están haciendo cosas que no es que no sea su tiempo y no es que de esperarse y del celibato y todo, y una persona como yo menos de hablar de eso, pero del celibato, entonces, no, es que muchas veces el impulso es hormonal, Así es. ¿sí? Pero a veces ya no es tan hormonal, también es una presión social. Exactamente, ¿sí? exactamente. Es una pregunta que hacen mucho cuando estás haciendo un trabajo de limpieza espiritual o de limpieza de conciencia es ¿cuándo fue tu despertar sexual? Y yo no entendía por qué, que te preguntan ¿cuándo te diste cuenta de lo del sexo? Cuando te diste cuenta de lo del sexo, es que tú ya sabes que hay algo que tienes que hacer, que todos hacen y tú no. Uh-huh. Y si eres un niño y empiezas a ver, te juntas con adultos y empiezan de que no, pues tú ya te la jalas, tú ya tú ya cogiste o todas esas cosas, a lo mejor tú todavía no estás en ese, Así es. ni tus hormonas, ni nada de eso está preparado, ni nada, pero ya hay una presión social
que no la admitimos. Es como las drogas, dicen, no, es que yo no me drogo porque mis compas, yo me drogo a veces hay una presión social porque es parte de un grupo, ¿sí? Y quieres pertenecer, volvemos ahorita a lo mismo, y en la adolescencia te empiezas a comparar. Exactamente, o sea, y lo decía, ¿no? En la etapa de la secundaria es la etapa donde tú estás buscando la aceptación, ¿sí? Todos los niños están buscando aceptación. La parte más fuerte del bullying es en la secundaria, porque todo niño está buscando la aceptación. Si no tiene el empoderamiento del padre o de la madre, ¿sí? Se la va a rifar solo, y te la rifas solo con tus pedos hormonales, con tus calificaciones, con la amistad, con lo social, con lo emocional y psicológico y todo el rollo. Te la tienes que rifar solo porque no tienes a alguien que te esté apoyando en ese sentido. Pero, pues bueno, esta es la aceptación. Y por esa presión de la aceptación, si todos mis compas ya le agarraron unas shishis a su morra, yo todavía no, güey, tengo que hacer algo. Sí, aunque sea aunque aunque sea así, sea de rozón, sí, aunque sea de me caigo. Y lo vemos ahora, eso hasta forma parte de la cultura general, no por eso existe American Pie, que justamente toca ese tema, hay que perder la virginidad antes de graduarnos. Yo aunque sea con el conserje. Sí, aunque sea con el pie, que ya, Ajá, es cierto. que eso nos lleva al... Ajá. Bueno. Pero en varios casos, yo, por ejemplo, no era mi culpa porque yo no fui muy agraciado en mi adolescencia ni en mi pubertad. Y yo veía a los muchachos con novia y en lugar de querer, o sea, de esos ejemplos tan de hay que tocar, hay que hacer, no, yo simplemente quería a alguien que me quisiera, pero eso era algo que venían arrastrando desde de un vacío que traía. Ya avanzada mi adolescencia, se da el primer encuentro y es como de, ¿qué chingados estoy haciendo? Y como, ¿por qué todo el mundo ya sabe cómo se hace esto? Varias gente de mi generación, inclusive desde más atrás, ya hasta tienen hijos. Y yo no sé ni siquiera dónde va esto, qué pedo. O sea, era y yo ya estaba grande. Pero tú tienes uno igual. Entonces sí, tanto el tener esa privación por parte de ya unificando la gran cantidad de cosas, influye todo en nuestro desarrollo, tanto personal como sexual. Bueno, que también es personal. Bueno, ok, sí. Vale, no, si quieres. Sorry que te quite la idea. Pero ahorita, ahorita que hablabas de que te la tienes que aventar solo, ¿no? Uh-huh. Solo porque ya la comunicación no... Y aparte de solo, es solo y a escondidas porque piensas que quien debería defenderte, o no defenderte, sino quien debería guiarte, es una especie de inquisidor que cuando sepa que tú estás pasando por eso, como tú crees que es malo, te va a prohibir todavía más porque es la persona que te viene prohibiendo desde que estás niño, o sea, no te va a ayudar, entonces estás solo y escondido, o sea, estás de quien se supone debería guiarte o hablarte, pero es aquí donde se ve como que estamos condenando a los papás, ¿no? Pero muchas veces no entendemos por qué lo hacen y ellos están en una ignorancia también. Pues un tabú, es algo que no quieren tocar. Claro. Y ellos no quieren ser los que activen tu morbo sexual. También es eso, exactamente. Tienen ese cuidado de no ser el quien ellos activen, como dices tú, esa parte. O sea, el papá no sabe, está perdiendo, no sabe cuándo es el momento de iniciar, o sea, cuándo entrar. Hasta que ya te das cuenta que, oye, en estos días, ¿no? El niño ya se le encontraron un pack en la secundaria. Oye, o sea, tu hijo trae un pack de una niña de la pinche secundaria, habla con él, porque ya entró. ¿Cómo chingados si apenas tiene 12, 13 años? Pues ya anda en ese pedo, o sea. De hecho, me ha tocado escuchar anécdotas de que empiezan desde quinto, cuarto de primaria, andan haciendo desmadre y medio. De hecho, creo que la tecnología es no un problema, puede ser un beneficio, por supuesto, pero acelera de alguna forma, es un catalizador. No lo acelera, porque te digo, lo documenta. Te aproxima de una forma que no es la física y te puedes acercar a algo sin la necesidad de acercarse. Decíamos que había una sexualidad infantil, no es que la adelante, como dices tú, pero quizás sí la satura. Sí, y lo peor de todo, la documenta. Yo me acuerdo cuando estábamos chavillos y todo, pasaban cosas desde la guardería, así, entre los mismos compañeros, por experimentar, todo eso. Pero ahora con un teléfono se documenta.
y queda grabado. Ajá, Eso es lo peor, o sea, esas cosas siempre han pasado. Hablábamos de la sexualidad de los niños, también en los juegos presexuales, ¿sí? Y que se dan a veces entre el mismo género, pero no por eso quiere decir que tengan una desviación ni nada. exactamente. Es es explorar, ¿no? Son dos niños jugando a algo. Sí. Por eso cuando eso no se puede, no sé si eso no está considerado como una violación o un abuso, ¿no? No lo es porque son dos niños de la misma edad, por así decirlo, o con un rango de edad muy corto y se considera un juego infantil. Y, por ejemplo, puede suceder incluso entre dos niños del mismo sexo y ni siquiera se considera tampoco todavía como homosexualidad. Sí, o sea, No debería considerarse así. pero ahora, se queda con eso en la cabeza y dice, no, pues yo tuve mis que veres y a lo mejor sí soy, ama. Entonces se queda con eso, pero pues, se le queda como que un tabú, pero no entiende que es un juego nada más. Así O sea, es. era algo que no trascendía y que no, ¿cómo? Sí. Sí, que no, Sí, no con Peor, ese se peor que significaba si lo hubieras hecho, pero porque, no, porque, bueno, no vale. supongo que en el momento en el que sucede, por ejemplo, ya mencionando lo del niño, supongo que no se hace con la misma malicia que lo hace un adulto. Más adelante, cuando empiezas a tener esa malicia, pues supongo que el volver al tener ese recuerdo y decir, ah, cabrón, y eso pues, supongo que puede causar Ok, pero el adulto una no lo hace confusión. con malicia, lo hace Bueno, no también por con malicia, más bien experimentar, lo que hablamos del adolescente, ¿no? sobre qué es lo que es el adulto. El, Sexualidad en sí. la No, sexualidad. pues es una necesidad primaria y la va a ejercer, ¿sí? Como comer, como dormir, como ir al baño, o sea, hasta ahí estamos hablando de una sexualidad sana en cuanto al adulto. Ya lo que tenga que ver un poquito con sus preferencias y todo eso, igual también sigue siendo sano conforme la persona que esté con él lo acepte y todo eso, pues hasta ahí estamos bien, no hay ningún problema. Si quieren podemos empezar a ver cómo se pueden desarrollar las parafilias, entonces ahí sí, si quieren, Eso ahí estaría también bueno ya. para otro tema. Ok, sí, Este sí. otro día estaría muy Ahorita bueno. entonces, es como cómo pasar por la adolescencia sin, sí, no, o sea, bueno, no pasar, sino Entonces, bueno, lo que quería decir era, ya unificando lo que nos va a formar como adultos, que la verdad ahorita me puse a leer un poquito de respecto a cuándo se termina la adolescencia y cuándo empieza la adultez. Y hay una variación en las fuentes, hay una discrepancia en las edades, pero ya encontrándonos en un aspecto sexual adulto en el cual ya lo hacemos por una necesidad primaria donde se fijan, ya lo mencionamos, las parafilias, los gustos en sí, pues supongo que viene de las primeras experiencias sexuales desde la infancia o la adolescencia. Unificando todo lo que ya hablamos, la forma en la que nosotros desempeñamos un papel sexual, ya siendo adultos, es la forma en la que se afrontó de niños, ya unificando, la forma en la que se afrontó de niños, la forma en la que lo experimentamos por primera vez, la forma en la que nos dimos cuenta de los cambios, nuestro primer encuentro con otra persona. Tiene razón con que vamos a llegar jodidos a cierta pinche edad, pero ¿cómo afrontamos esos problemas o esas cosas si ya nos dimos cuenta? Ok, no tenemos un padre o alguien con quien hablar de esto, nos toca rifarnos solos, como ya lo hablamos. ¿Cómo afrontamos esos problemas? ¿O cómo debería afrontar la madre o el padre al ver que su hijo ya se encuentra en una situación en la cual está sobrecargado de estímulos externos a ver, ya se me ocurre una cosa, no sé, yo creo que me complementarás o me dirás. Tú como el que está padeciendo, no padeciendo, el que está pasando por esto, ¿no? Lo primero que considero deberías hacer es ver dónde empezó tu despertar sexual. ¿Por qué? Porque si empezó por algo que te dijeron, entonces tu expectativa del sexo es encajar y, y ¿cómo se llama? Y, y no quedarte atrás. Si empezó con alguien que ya fue más físico y todo, a lo mejor hay esa parte porque curiosamente cuando hay una violación o algo así, no todo es dolor, porque es placer. Entonces no entiendes por qué con algo que fue un abuso o algo tienes placer y eso te causa mucho conflicto, ¿no? Sí, de hecho, supongo que de ahí también pueden salir algunas parafilias. Sí, bastante... entonces Sí, así es. es ver dónde empezó y cómo empezó. Y una vez que veas cómo empezó, dices,
Bueno, empezó porque un amiguito mío me habló y no era algo que me mueve a mí, me movía, pero por quedarme como o por no quedarme atrás o por experimentar. Entonces, a lo mejor toda tu vida sexual la has basado en experimentar y te has dado, y si haces un análisis de conciencia, dices, bueno, la mayoría de la gente con la que he estado ni siquiera me gusta ni nada, pero ha sido por ese morbo de ver cómo es. O la otra, las veces que yo he tenido relaciones sexuales es porque la otra persona me busca y no es que me use, ¿verdad? No me pone una pistola, pero sí me pone otras cosas más fuertes que una pistola. Jalan que, que, más. que me doblegan. ejercen una fuerza. Sí, entonces, una de las cosas es hacer un examen echar el cassette hacia atrás, darle y ver dónde despertaste. Y a lo mejor de ahí puedes empezar a ver cómo se empezó a gestar todo después de que despertaste, ¿no? Sí. Eso Sí, es lo que porque te puede ayudar. considerando todas las cosas que pueden llegar a influir en la forma en la que nos desarrollamos Sí. sexualmente. Y como padre de familia o como alguien que está guiando a una persona así, es preguntar sin miedo, pero sin juzgar. Porque a lo mejor la verdad no es algo que tú estés de acuerdo, cómo empezó y todo, pero preguntar para saber por dónde darle o por dónde guiar. Hay veces, hay un chiste del niño que andaba preguntando qué era pene, ¿no? Mamá, Ajá. ¿qué es pene? 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 Así ¿Qué es es. pene? Y pues todos se andaban aventando la pelotita hasta que llegó con el hermano que le seguía. Y dijo, bueno, ¿para qué quieres saber? Digo, es que el padre dijo en la iglesia que debo rezar para que mi hermano pene. Ajá, Entonces sí, exactamente. tienes que saber, a mí, bueno, me pasó con unos niños, me preguntó qué es meco. Y dije, Chale. ya empezábamos, porque en la escuela le han de haber dicho, pues es que no. Y él le dice, pues ponte las pilas para que no te digan así. Aliviánate para que no te digan así. No son nombres de meco. Sí, entonces yo dije, bueno, ¿qué es? Le dije, ¿por qué? Ajá, siempre ¿Por le qué? pregunto por qué. Dijo, es que hay unas sillas, de esas sillas plegables, que su marca es Meco. MECCO. Mm, Qué Entonces, empresa tan más desatinada al sí, escoger el nombre. del meca. pero dije, imagínate todo lo que le hubiera explicado. Ajá, así es. Mira, lo que tú estás explicando es muy importante, Tarsi, porque en el psicoanálisis la etapa justamente de los 4 años y medio a la pubertad es la etapa de la latencia, se le llama así, porque la parte sexual está latente todo el tiempo. Cuando tú estás hablando, ¿cuál fue? A ver, voy a hacer memoria de cuál fue mi primera experiencia sexual. Justamente va a estar en esta parte latente, ¿sí? Porque no solamente, o sea, es una experiencia que sea sexual infantil, no meramente adulta, ni siquiera puberta, ¿sí? Pero sí está un interés ya, y hay un indicativo para el niño de cuestiones sexuales, que tiene que ver precisamente en cómo lo manejan, o sea, tu medio ambiente son tus padres, tu familia, y cómo lo manejan ellos es como tú los vas a manejar, ¿sí? Entonces es ahí donde muchas cosas, como decían ustedes, ¿verdad? Se puede presentar que haya problemas en cuanto a una parafilia. Yo me atrevería a decir que la parafilia se inicia en esa etapa justamente. En cuanto a una violación o a un abuso sexual, que también será bueno que un día lo abordáramos el tema, lo que puedo así hablar así rapidito es que, como tú bien decías, no siempre es desagradable. Un abuso sexual, de hecho, un abuso sexual por lo regular no es desagradable porque el pedófilo lo hace mediante el juego, ¿sí? Entonces, si tú a tu hijo no le puedes decir que lo del pene, ¿no? Que su aparato reproductor se llama pene, y a tu niña, pues que es la vagina, y por tanto le pones el nombre del pajarito, o de la cuevita, o de la florecita y la chingada, es ahí donde es más fácil para el pedófilo jugar a que vuele el pajarito o a besar la florecita, ¿no? Entonces, es algo bien cabrón, pero el problema para el niño es que no lo ve, por su inocencia, no lo ve negativo, no lo ve malo. Y me atrevo a decir una cosa, una teoría que yo tengo personal, que me atrevo a decir que el trauma inicia hasta que los padres se enteran. Sí, y Ahí inicia el trauma. No, Eso está no, más hasta cabrón. que hacen el pedo grande, sí, ¿no? ya cuando ya se enteran los padres, y sobre todo los papás, siempre cuestionan al niño, no al abusador. Siempre es, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te dejaste tocar? ¿Por ¿Por qué qué lo no me tocaste? dijiste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no hablaste? Ve Entonces, cómo te pones, incrustan, cabrón. y me atrevo a decirlo, el trauma, en sí, el mayor trauma de un niño o niña con abuso sexual, víctima de abuso sexual, está en la culpa que le ejercen. Más allá de lo que hayan hecho con el niño o la niña, es más fuerte la culpa
que le dejan los padres porque le dicen por qué lo hiciste, ¿no? Entonces le dan toda la responsabilidad al niño. Y luego aparte, en una plática nos decían a nosotros, dice, pues, ¿qué hice yo tan grave que mi papá quiera matar a un familiar mío? O sea, ¿qué hice yo tan, o sea, Exacto. entonces dice, Así es. y luego la persona, la víctima, por así decirlo, empieza a pensar, o sea, lo que me pasó es tan grave que amerita la muerte, Exacto. o amerita Exactamente. cosas así, ¿no? Entonces, ahí sí sería bueno hacer uno dedicado nomás a este Sí, tema, sería bueno pero hacer. entonces ahorita, para volver atrás al tema de la adolescencia y todo eso, ¿cómo pasar por la adolescencia? ¿Cómo, si estás en la adolescencia, qué es lo que tienes que tener en cuenta para pasar sin que te joda, ¿no? Ujú. Sí, de qué debes de cubrir tu plumaje para que no te enlodes tanto? Y si ya pasaste la adolescencia, ¿cómo conciliar con eso, con la adolescencia? Porque ahorita nos fuimos mucho a lo sexual, ¿sí? Que yo creo que ese es un tema que siempre está inmerso en todo. Siempre está, no es que yo piense solo en sexo, pero siempre está, No, sí, sí, siempre hay algo, hay un factor ahí siempre que hay, nos aproxima siempre al lado sexual. y nos quita mucha energía en el no arreglar eso, ¿no? Así es. Porque muchas veces un problema o algo tiene que ver con eso y lo abordamos desde otro punto. Sí, 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 pueden haber complejos sexuales, incluso que te traen problemas de pareja. Eras en los 40 y te es un problema, un complejo así, y vas a terapia y te das cuenta que era cualquier chingadera. Sí, Claro. y Sácalo. le diste por lo económico, le Le diste diste que por todos por lados. todos los lados y no lo atacaste. Entonces, ¿cómo? Ahorita, bueno, recopilando, sí. Primero es que te vas a empezar a comparar si eres un adolescente, Sí, pero es tienes así. que entender que no todo es igual, Sí, Exacto. todos somos así. y tiene que ver desde genética, alimentación, hasta estilo de vida, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de hecho, mira, he tenido pacientes jóvenes de 16 años que ya está estresado y tiene ataques de ansiedad porque sus papás se conocieron a los 14 años. O sea, su papá conoció el amor de su vida a los 14. Sí, y fue en la secundaria, y luego la prepa, y luego la uni, y luego se casaron, tuvieron hijos y les platican su historia de amor porque siguen juntos y están enamorados, ¿sí? Pero el niño ya tiene 16 y ya está teniendo, porque aparte el hermano mayor ya tiene Novia, esposa. novia también igual desde los 14 y el de 16 toda esa hora que ya tiene 16, 2 años y todavía no consigue y está súper teniendo ataques de ansiedad y la chingada. ¿Por qué? Porque no lleva la misma historia. Claro. ¿Te fijas? O sea, cosas tan sencillas como estas, donde vas a terapia y dices, no, espérame, pues, o sea, no es competencia ni tampoco es un margen de que hay que seguir, ¿no? O sea, esta madre es, cada quien se maneja sus tiempos, es distinto, pero vuelvo a decirlo, o sea, hasta en la misma familia se ejerce una presión sin darnos cuenta, los padres ni siquiera se dan cuenta, o sea, ellos es bonito platicarles su historia, pero no saben la cosa que hacen con sus hijos. Sí, claro, es como Pero el bebé que estamos ahora, hace un ratito. bueno, es que digo, una cosa va llevando a otra. Creemos que el adolescente nada más piensa en coger, ¿sí? Y ahorita lo que tú decías Sí, es muy importante. lo que decías, yo buscaba a alguien que me quisiera. Yo recuerdo cuando estábamos, que 11, 12 años, que pasaban películas así de chavillos. La historia de los chavillos era que iban a un campamento y se enamoraban. Buscas el amor, o sea, Claro. buscas lo bonito. Sí, 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 es lo que mencionamos en los episodios pasados, que venimos contaminados y creemos que la forma de querer o de amar es Lo como que nos nos lo da dice la televisión. la cultura Ok, o nuestra sociedad. pero crece porque es una necesidad que tienes, ¿sí? Y así como tienes una necesidad sexual, tienes una necesidad de aceptación. Y incluso si yo, o sea, yo puedo tener novia, o sea, o todos tienen novia, yo no es tanto lo sexual, incluso, como tú decías, hasta la sola aceptación, o sea, ¿por qué con mi amigo sí andas y conmigo no? Y es porque a mí no me aceptas, ¿no? Con todos menos conmigo. Exactamente, Timbiriche decía eso. Esos güeyes venían bien traumados también. Bueno, Entonces, bueno, ya ya para cerrar ya mi participación por el podcast de hoy, entonces, la recomendación de siempre va a ser, hay que ir a terapia porque venimos bien jodidos y ya vimos algunos aspectos que pueden influir en bueno, tanto en nuestro desarrollo personal como en nuestro desarrollo sexual.
hay que ir a terapia porque venimos dañados y venimos con una cultura muy ya lo dijimos, privada, venimos bien privados y venimos bien asustados, inclusive llegamos a una edad en la cual todavía nos asustan, no esos temas, pero sí lo que conlleva. Hay que, ¿cómo decirlo? Hay que buscar la forma más saludable de externar cuáles son nuestras preocupaciones, porque si no, se van a quedar siempre ahí. Ya alguna vez tuvimos alguna plática de las cosas que nos han traumado. De hecho, eso lo planeaba para el próximo tema, ya cuando hablemos de la adultez. Pero sí venimos muy dañados gracias a que, ¿cómo lo termino? Ya venimos bien quedados en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nunca lo hicimos de la manera correcta. Yo, por ejemplo, maduré muy pronto y tuve mi primera experiencia muy tarde. Bueno, tarde relativamente respecto a la forma en la que yo ya había visto que se había dado antes con mis otros compañeros, volviendo a la de compararnos. Por eso hay que... A lo mejor tus compañeros te están diciendo Sí, mentiras. ¿verdad? Sí, probablemente te están diciendo mentiras. Que usualmente siempre es así, ¿eh? Siempre decimos Siempre, el mentiras. adolescente siempre miente, Claro. ¿sí? Y no, que pinche multiorgásmico y la Y chingada. que fui y la Y ni sabes puse. lo que se No es hace. cierto. Güey, terminaste en el condón. Ajá, que también hay que decirlo, es normal, eso va a pasar. Sí, eso va a pasar. Eso va a pasar. Sí, pero bueno, que sí. Venimos muy dañados, yo ya lo dije, vayamos a terapia, siempre hay que ir a terapia, porque sí venimos muy jodidos, y ahorita platicando, es como de, bueno, yo que en esta ocasión es mi deber aprender, y entender un poco porque pues tenemos tanto la voz de la experiencia como el experto aquí a un lado, y me toca aprender y me doy cuenta de, creo que debí ir a terapia no nada más por lo que fui alguna vez. Creo que debemos de cubrir en la terapia todos los aspectos porque cualquier cosa, de lo más mínimo hasta de lo más traumático, puede llegar a influir en nuestra adultez respecto a la sexualidad. A lo mejor tu terapeuta no hizo el jale bien, porque lo primero que debes de hacer es, Sí, no sé, llega alguien, es que la tele no prende, sí, no lo escuchas, tú ya sabes más o menos y a lo mejor cuando llega uno a terapia, llega uno pensando que el problema que lo aqueja es lo inmediato a tratar, pero llegas y el terapeuta te dice, Lo que siempre digo es que el motivo de consulta siempre cambia. Sí, claro. yo siempre, ¿cuál es tu motivo de consulta? Y tú me lo dices y yo digo, ni madre, no es cierto. Pero también hay que decirlo, los psicólogos no lo ven totalmente así, ellos dicen así, el paciente me refiere a este motivo y yo voy a trabajar ese motivo. Así lo dicen, ¿verdad? Yo no lo trabajo así. Tú vienes con un motivo y yo me río, digo, mi madre, güey, tú vienes por esto. sí, sí. Y por lo regular siempre el motivo de consulta, bueno, al menos en mi terapia, el motivo de consulta por lo regular cambia. Siempre cambia. Es como, doctor, tú vienes por gripa, pero no vienes por pendejo porque andas descalzo en tu casa. Ajá. Así. O sea, lo que te trae a ti es que andas descalzo en tu casa. Sí, Así. o andas estresado porque andar descalzo en tu casa, pues está comprobado que no te da gripa, pero sí lo estresado, eso sí te da gripa. Sí. Entonces, ya cambia, ¿no? Eso sí, O sea, totalmente. Claro. ok, bueno, entonces. Listo, yo ya cerré. Bueno, Yo creo que hay que entender, esto va para todos, hay que saber que somos un conjunto de muchas cosas y quizás no nos damos cuenta, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que nos afectan y que, pues vaya, nos puede sentir como un determinante, pero hay que entender que la vida es un proceso de muchas cosas y que no podemos determinarnos en solamente en una sola cosa, ¿no? Para las personas, ojalá y si hay adolescentes escuchándonos, si no tienes la confianza de hablar con un vato mayor, si no tienes papá, si no tienes un tío que te pueda platicar y todo ese rollo, y qué bueno que nos escuches y para que te puedas informar un poquito más, que te relajes un poquito, te lo puedo decir ahorita, güey, la vas a cagar, de eso se trata, y te lo puedo decir, todos a todas la cagan, güey. El que dice que no está mintiendo, ¿sí? Te lo puedo decir, yo doy terapia con personas de 40 años, 60 años, 50 años, y la siguen cagando, cabrón. Claro. Entonces, en ese sentido, yo sé que la adolescencia es una gran presión social, ¿sí? Yo creo que todos aquí pasamos por eso, sabemos de lo que estamos hablando, y te lo puedo decir, es parte de una etapa, y yo creo que es necesaria para que tú puedas tener las herramientas de buscar lo que tú quieres, ¿no? Como decía Juan ahorita, o sea, ok, yo acabo de pasar hace, no sé, 5 años de la adolescencia, a lo mejor 7 años de la adolescencia,
y me estoy dando cuenta que de cosas que me hubiera gustado haber sabido en su momento, pero no tuve quien me las dijera. Pues qué bueno que este podcast pueda ayudarte para que puedas escuchar y que puedas entender tu proceso en esa etapa. Y también dejamos en su momento nuestras redes sociales para que si hay alguna otra duda o creen que faltó algo de lo que debimos haber hablado aquí, pues excelente, ¿no? Con la mejor tranquilidad, con la mayor tranquilidad pueden pedirlo y lo hablamos. Créanme, traemos el material para hablar. Ok. Bueno, para cerrar, me viene a la mente esto. Cuando estás en la adolescencia, buscas algún referente o alguien que te ayude. Buscas información. Y desgraciadamente la tienes en tus amigos y tus amigos y en personas que no son lo mejor porque piensan que al platicarte o al decirte algo, decirte una mentira y contártela de Calimán, donde ellos fueron bien chingones y todo, donde todo estuvo maravilloso como en las películas, o mejor, eso te va a ayudar y eso, al contrario, eso te hunde porque tú dices, ay, güey, pues entonces algo me está pasando a mí que a mí no me salió tan chido, o sea, yo la anduve, sí, yo andaba en otro canal. Entonces, es eso, primero piensa que como tú has vivido las experiencias, la mayoría de las personas las viven. Los mismos miedos, la misma carga de adrenalina, todo eso también pasa a través de todos, ¿no? Sí, todos los mismos complejos, lo mismo es como, decían, tú tienes miedo, pero no sabes qué tanto miedo tiene la otra persona. Exacto. También están exactamente igual. Sí. Entonces, estamos en la era de la información, de la informática, como decía Juan, busca un especialista, si tienes la oportunidad de buscar un especialista, de costear o en el lugar donde te desenvuelves, hay un especialista, alguien con quien puedes hablar, hazlo, no escatimes, ¿no? Porque te va a ayudar. No te prives a ti mismo, prives. Ya lo hablamos. Ahora, tus padres, a lo mejor tus padres no tienes mucho la confianza porque piensas que te van a juzgar y todo, pero piensa que ellos ya pasaron por esto, ¿sí? Ellos ya tienen experiencia y a lo mejor te toca a ti como hijo llegar y ofrecer una charla amena, decir, ¿sabes qué? Sin pedos, me está pasando esto, y a lo mejor abres la conciencia. Si tú eres el papá o mamá, no llegues con la expectativa de voy a hablar con mi campeón para hacerlo más chingón, porque siempre nos ponemos ese monte, ¿no? O como mamá de voy a enderezar a mí, es decir, ¿sabes qué? Realmente, ¿qué te está pasando? Realmente, no lo que dice la sociedad, no lo que nos pintaron, sino ¿qué te está pasando? Es hablar sin, o sea, no es que no le tenga uno miedo a la verdad, pero es tenerle miedo a la consecuencia de no hablar la verdad. Hablar con ese miedo a la consecuencia de no hablar con la verdad. ¿Sí? Sí, así es. Sí, y bueno, careces de esa figura paterna o materna, lo vuelvo a decir, estamos a la mejor disposición. Tú puedes mandar tu tema y tus dudas y aquí podemos ayudar, ¿no? Qué padre que puedas hacer eso. Ya lo dijimos, ya dijimos que próximamente ya compartimos las redes sociales. Entonces, yo fui Juan, espero yo te no porque ya es noche, ahorita voy a hacer bugambilia. Tú sigues siendo Juan, tú sigues siendo Juan. Yo soy Juan, bueno, yo soy Juan. ¿Eres Juan al aire o no al aire? Al aire, sí. Yo soy Juan, o sea, me refiero a que ya se acabó este podcast. Okay. Yo soy Juan y espero este podcast, aparte de dejarles más dudas, espero también les hayan esclarecido algunas cuantas. Me despido, César. Me despido igual, muy, muy, muy bueno el tema. Y me despido. Eric. Pues hasta la próxima que nos escuchen. Y pues los esperamos la próxima semana. Los queremos un chorro y bye.